¿Sabías que el mayor enemigo del Imperio Romano no fue ni Cartago ni los bárbaros germanos, sino un imperio del que casi nadie se acuerda hoy en día? Un imperio que durante casi 5 siglos fue el muro que impidió a Roma conquistar todo Oriente. Un imperio tan poderoso que, a pesar de no haber dejado grandes catedrales, logró humillar a Roma en su apogeo. Te hablo del Imperio Parto. Imagina por un momento que eres un general romano en el siglo I a.C. Tus mapas terminan en el Éufrates, tus órdenes son avanzar hacia Asia y te han prometido oro, gloria y tierras fértiles. Pero lo que no te han contado es que al otro lado del río no hay tribus bárbaras, sino un ejército invisible, silencioso, letal. Son los partos, guerreros de élite, maestros de largo a caballo, capaces de simular una retirada y en plena fuga girarse y disparar flechas mortales sin detenerse al galope. La famosa flecha parto no es un mito, era una táctica de guerra que desorientaba y destruía ejércitos enteros. Y eso fue exactamente lo que le pasó al cónsul Craso en el año 53 a.C. Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, decidió invadir Partia, con un ejército de casi 30.000 hombres. Su ambición no tenía límites, pero en la llanura de Carras lo esperaba un ejército mucho más pequeño y mucho más hábil. En un solo día los partos aniquilaron al ejército romano. Craso fue capturado y ejecutado de forma humillante. Según los cronistas, le derramaron oro fundido en la boca, como castigo simbólico por su avaricia. Pero más allá del morbo, ese momento marcó algo crucial. Roma había encontrado un enemigo que no podía dominar. Y lo más fascinante es cómo funcionaba el Imperio Parto. A diferencia del modelo romano, altamente centralizado, los partos eran una federación de nobles que gobernaban vastos territorios a través de pactos, lealtades tribales y matrimonios estratégicos. Su capital, Ctesifonte, era una de las ciudades más grandes del mundo en su época, incluso más pobladas que muchas ciudades europeas medievales siglos después. Pero el estilo de Parto era distinto. No dejaron grandes templos ni bustos de mármol. Su poder no se exhibía, se ejercía. Y aquí entra en juego algo que pocas veces se menciona: la economía conductual de un imperio que eligió ser intangible. En vez de imponer una cultura única, los partos absorbían las culturas locales. En Siria eran helenistas, en Persia eran zoroastrianos. En Mesopotamia hablaban arameo. Era un poder líquido que se deslizaba en lugar de aplastar, y eso les funcionó durante siglos. Pero, ¿por qué entonces hoy casi nadie habla de ellos? Aquí es donde entra el sesgo de la historia escrita. La mayoría de los relatos que tenemos de los partos provienen de sus enemigos, de romanos que los odiaban, que no los entendían y que además escribían mejor. En la historia oficial, los partos aparecen como bárbaros exóticos, sin refinamiento, pero lo cierto es que crearon una red comercial que conectaba China con el Mediterráneo mucho antes de Marco Polo. Dominaron la ruta de la seda cuando Roma ni siquiera sabía que existía la seda. Su estructura descentralizada, que les permitió adaptarse y sobrevivir durante casi 500 años, fue también su talón de Aquiles, porque cuando los romanos se replegaron y llegó el momento de enfrentar a los persas sasánidas, más centralizados y agresivos, los partos no pudieron resistir. Su sistema se fragmentó, y cuando cae un imperio sin cronistas propios, es como si nunca hubiera existido. Pero ahora que lo sabes, ya no puedes olvidarlo. La próxima vez que alguien te hable del auge y caída de Roma, recuerda que en el este, más allá del Éufrates, hubo una civilización que le plantó cara, que la venció más de una vez y construyó un modelo alternativo de poder, invisible sí, pero decisivo. Y hablando de invisibilidad, ¿cómo es posible que los nietos de Gengis Khan llegaran a controlar Bagdad y fundaron un imperio musulmán? Cuando pensamos en el imperio mongol, casi siempre imaginamos a Gengis Khan cruzando las estepas a caballo, saqueando ciudades y dejando un rastro de fuego. Pero lo que casi nadie sabe es que después de él, sus descendientes no solo continuaron la expansión, sino que fundaron un imperio tan insólito que parece sacado de una novela de fantasía. Un imperio islámico, gobernado por mongoles, en pleno corazón del mundo árabe. Te hablo del Kanato de Hagán, o Ilkhanato, como lo conocen los historiadores, un fragmento del imperio de Gengis que acabó dominando Persia, Irak y hasta Bagdad, el centro espiritual del Islam suní. Paremos ahí un segundo, porque esto merece contexto. En 1258, los mongoles, liderados por Hulagu Khan, nieto directo de Gengis, sitiaron y arrasaron Bagdad. En ese momento, Bagdad no era cualquier ciudad, era el centro del saber islámico, la ciudad de las 1001 noches, la capital del califato abasí. Era literalmente la joya del mundo islámico, y en cuestión de días quedó reducida a cenizas. Se estima que murieron entre 200.000 y 1.000.000 de personas. Hulagu no solo destruyó una ciudad, borró una civilización entera de golpe. La Casa de la Sabiduría, una de las mayores bibliotecas del mundo, fue arrojada al río Tigris, donde según los cronistas, corrió tinta durante días. Pero ¿qué hicieron los mongoles con lo que conquistaron? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de seguir arrasando y moviéndose, decidieron quedarse, gobernar, aprender, y eso lo cambió todo. Porque lo que era una fuerza nómada y destructiva comenzó a absorber culturas locales. Primero adoptaron la arquitectura persa, luego las costumbres cortesanas y finalmente el Islam. El nieto de Hulagu,
Ghazan Khan se convirtió al Islam en 1295 y no fue un gesto simbólico. Convirtió a su corte, impuso la ley islámica y transformó el Kanato mongol en una dinastía islámica chií. Así, los descendientes de Genghis, que antes destruían mezquitas, ahora las construían. Antes degollaban ulemas, ahora les pedían consejo. Era un mestizaje político, religioso y cultural sin precedentes. Imagina una corte donde se mezclaban los rituales nómadas de Mongolia con la sofisticación literaria de Persia, donde los príncipes llevaban arcos y rezaban 5 veces al día, donde las decisiones militares se tomaban en tiendas de campaña decoradas con poesía sufí. Y todo esto en pleno cruce de caminos del mundo islámico. El Kanato de Jagán no fue menor. Controlaba territorios que hoy son Irán, Irak, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Turquía Oriental, partes de Siria y Afganistán. Era el puente entre Asia Central y el mundo árabe, y durante casi un siglo fue una superpotencia diplomática, disputando influencia con los mamelucos de Egipto y los turcos selyúcidas. Pero no solo era poder, eran también innovación. Bajo su gobierno floreció la ciencia, la medicina y las artes. Uno de los mayores astrónomos de la época islámica, Nasir al-Din al-Tusi, trabajó en una de sus cortes. Los mongoles construyeron observatorios, promovieron traducciones y crearon una mezcla única entre el conocimiento oriental y occidental. Algunos historiadores consideran esta etapa como una edad de oro mongol-islámica, pero casi nadie la menciona. ¿Y por qué se olvida todo esto? Porque la historia oficial no tolera contradicciones. Para Occidente, los mongoles son los bárbaros. Para muchos musulmanes son los herejes que destruyeron Bagdad, y el Kanato de Jagán no encaja ni en una narrativa ni en la otra. Era una anomalía, un borrón en los relatos lineales, un imperio sin categoría. Pero si lo analizamos desde la economía del comportamiento histórico, tiene todo el sentido del mundo. Los mongoles entendieron que para gobernar no bastaba con infundir miedo, había que integrarse, había que comprender la cultura local, aprovechar su capital humano, legitimar el poder con religión e instituciones. La conversión al Islam no fue solo un acto espiritual, fue una jugada política para consolidar alianzas y pacificar territorios. Es la racionalidad adaptativa llevada al extremo, transformarse para sobrevivir. El Kanato sobrevivió un siglo, pero su final fue lento y fragmentado. Las luchas internas, las disputas religiosas entre facciones chiíes y suníes y la creciente presión de nuevos imperios como los otomanos y los timúridas acabaron por disolverlo. Lo irónico es que, al desaparecer, el Kanato dejó una huella profunda en la región. Sus estructuras administrativas, su arquitectura, su modelo de mestizaje cultural, todo eso sobrevivió, solo que sin el nombre mongol encima. Y ese es el punto final que te quiero dejar. A veces, lo más revolucionario no es lo que destruye, sino lo que se transforma. Los imperios que recordamos suelen ser los que escribieron la historia, pero los que realmente cambiaron el mundo muchas veces son los que se adaptaron tanto que desaparecieron en ella. Si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía y la historia, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.